con el mensaje. Hay tres grandes verdades, iglesia, que usted y yo debemos saber en cuanto a la reconciliación que viene de Dios. Tres grandes verdades. Bueno, el pastor vino a hablarme de la reconciliación con Dios. Sí, pero Dios te va a enseñar tres grandes verdades que usted debe conocer en cuanto a esa reconciliación que agrada a Dios. ¿Cómo llama el mensaje? La reconciliación que agrada a Dios en este mundo. ¿Amén? Número uno, ¿cuál es la primera gran verdad que usted debe saber en cuanto a la reconciliación que agrada a Dios? La primera verdad es que Dios busca reconciliarse con el hombre. O sea, Dios busca reconciliarse conmigo. Es Dios el que busca. Dios está en su trono de santidad. El mundo se pierde en su pecado. Dios abomina el pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Él dice, yo quiero rescatar a esa humanidad. Todos están bajo la condenación. Todos están bajo el yugo de esclavitud del diablo, el engaño de Satanás. ¿Y sabe qué hizo Dios? Envió a Jesucristo. Y por eso Jesucristo vino a ¿qué? Diga, a predicar el mensaje de salvación. A decir, como dice Marcos 1:14, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed ¿en qué? En el evangelio. ¿Pero en cuál evangelio? El que nos están predicando hoy en día. El de cómo hacer plata, el de la prosperidad, el evangelio del éxito, de que usted es un hombre exitoso y si le cree a Dios y si trae esos diezmos y trae esas ofrendas multimillonarias, Dios lo va a volver multimillonario. Ese no es el evangelio. Déjenme bajarlo de esa nube. Y a los pastores que por ahí derecho nos están viendo por el YouTube o el Face, ahora escuchen, iglesia. Dios es quien busca reconciliarse con el hombre. Isaías capítulo 59, versículo 1, no se olvide este pasaje. Isaías 59, 1 dice, el Señor te dice hoy, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. La mano de Dios no se ha cortado para salvarlo a usted y a mí. Y dice, ni se ha grabado su oído para no oír. O sea que Dios está atento, escuchen bien, a escuchar el clamor de esa persona que quiere reconciliarse. Dios está atento a ese clamor. Y no solo eso, la mano de Dios está extendida, ofreciéndosela a usted, si usted quiere, si le nace, si le da la gana. Lo digo así, suena feo, pero es la verdad, si le da la gana reconciliarse con Dios. El versículo 2 dice, pero, hay un pero, la mano de Dios y los oídos de Dios están atentos a escucharlo a usted. Hay un pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que el pecado que yo cometo me separa de Dios, hace de que Dios oculte su rostro y no me vea. Amén. Porque Él es santo y merece respeto. ¿Cuántos creen que Dios merece respeto? Esa es la realidad. Entonces escuchen bien. El versículo 3 dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, coinciden maldades y dan a luz iniquidad. Eso lo dice Dios. Eso sale del corazón de Dios. O sea que Dios siempre está dispuesto a salvar al hombre, pese a su pecado y maldad con la que éste ha actuado frente a Dios. Amén. Esa es la primera gran verdad que usted debe conocer en cuanto a la reconciliación que viene de Dios. Dios es quien busca reconciliarse con el hombre, pero el pecado, la maldad, han causado división entre Dios y los hombres. Amén. Y para eso vino Cristo, a unirnos y a reconciliarnos con Dios. La segunda gran verdad, son tres y finalizo, que usted debe saber en cuanto a la reconciliación que viene de Dios, es que Cristo es quien nos reconcilia con Dios. ¿Quién nos reconcilia con Dios? Jesucristo. Dice Romanos 5:10. Romanos 5:10 dice la cita bíblica, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén.
O sea que la reconciliación viene de ¿quién? Diga, de Cristo. El versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. O sea que la reconciliación viene por medio de Cristo. Amén. Jesús viene a restaurar el orden primitivo querido por Dios, donde viene pidiéndole a la gente, como le decía ahora en Marcos 1:14, que se arrepientan y que se reconcilien con Dios. Antes de Cristo estábamos en un estado de condenación, como le decía ahora, por nuestros pecados, pero ahora somos perdonados, estamos en guerra, dice, estamos en guerra con Dios, pero ahora tenemos su paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Tercera y última gran verdad que usted y yo debemos conocer en cuanto a la reconciliación que viene de Dios. Tercero, para finalizar, escuchen esto, los que están ahí, los pastores que están ahí quizás escuchando este mensaje, es que todos los pastores y ministros de la obra de Dios tenemos la obligación moral de reconciliar al hombre con Dios. Amén. ¿Cómo es el orden? Dios busca la reconciliación del hombre, pero para eso usa a Cristo. Y Cristo viene y muere para reconciliarnos con Dios. Y cuando Cristo resucita nos deja a nosotros el legado, a nosotros como siervos y ministros. El Señor no nos ha llamado a una vida cómoda, no Señor. El Señor no nos ha mandado a predicar el evangelio de prosperidad, no Señor. El Señor no nos ha mandado a predicar solamente mensajes suaves al pueblo, no Señor. O que le suban el ego a las personas, no Señor, como hay muchos predicadores, no. El Señor nos ha escogido es para que dejemos un legado. Amén. Es para que el hombre se reconcilie con Dios. Amén. Por eso dice 2 Corintios 5:18. Mire, si usted lee 2 Corintios 5:17, todos los cristianos evangélicos conocen ese pasaje. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cierto que sí? Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pero el versículo que sigue, el 18 de 2 Corintios 5, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió ¿con quién, iglesia? Con Él mismo, por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que yo tengo un ministerio. Amén. Somos Iglesia Pescadores del Reino aquí en Cali, Colombia. Estamos ubicados aquí en el 7 de agosto, antes del puente de los 1000 días. Ahí estamos, cerca de la estación del Mío. ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para qué nos puso en ese lugar? Para que usted y yo nos reconciliáramos con Dios. Para yo, como pastor o ministro, buscar que los hombres se reconcilien con Dios. ¿Por qué creen ustedes que yo vengo cada 8 días a este lugar? Unos creen, otros no creen. Unos atienden, otros no atienden, no les importa. ¿Por qué creen? Porque es que Dios dijo, vaya para que ellos se reconcilien conmigo. Por eso dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El versículo 19 dice que Dios estaba con Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros, diga, a los pastores, a los ministros, a los líderes, a los hombres de Dios, nos encargó ¿qué? La palabra de la reconciliación. Y el versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. ¿Para qué nos escogió a nosotros con Dios como pastores? Para que los hombres se reconcilien con Dios. ¿Por qué cree que yo le mando hasta 2 veces por semana prédicas a los hermanos del Face y el YouTube? ¿Por qué? Porque el anhelo